El programa de esta semana, a diferencia de los últimos, no tenemos una persona entrevistada como tal con la cual vayamos a desarrollar algún tema, sino que nos hemos tomado el tiempo, hemos encontrado un texto bastante interesante del Instituto LISA, que se encarga de asuntos internacionales y enseñanzas de asuntos internacionales, y nos hemos encontrado un interesante artículo del pasado 6 de marzo de la internacionalista Alejandra Zambirini, el cual queremos compartir con ustedes y analizar algunos de los aspectos que ella señala en su documento. El documento titulado Análisis DAFO de Israel, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, es una estrategia que se utiliza bastante en el marco de la administración, principalmente para procesos y para cuestiones muy administrativas, ¿verdad? Muy ejecutivas, pero que a la hora de verlo a nivel de un análisis de un país, la verdad tiene bastantes componentes que vale la pena poder interpretar y analizar. Dentro del contexto de lo que vamos a mencionar, iré leyendo el documento y también iré haciendo comentarios. También hay un compromiso de tratar de contactar con la autora de este documento, con la señorita Sansibirini, perdón, con la intención de poder profundizar un poco más en los planteamientos que ella realiza directamente para el Instituto LISA y a partir de ahí poder tener un complemento de la información que ha ido pues generando de alguna manera. Entonces, en los próximos minutos lo que vamos a tener es este análisis FODA con respecto a la situación de Israel y vamos a ir comentando cada uno de los puntos y las perspectivas que ella ha planteado. Tiene otros documentos, estuve hojeando en el propio Instituto LISA y tiene otros documentos también muy similares relacionados, por ejemplo, con un FODA sobre Arabia Saudita y un FODA sobre Yemen, así como un documento que se llama El reto de la inmigración irregular para Europa, los cuales posiblemente en un momento oportuno podremos también compartir y analizar y discutir. El día de hoy vamos a hablar de Israel porque el tema que nos compete y la mayoría de las situaciones que se nos están presentando en la prensa provienen directamente de este tema. Entonces, después de la pausa, vamos a entrar directamente en este análisis realizado por la analista Alejandra Sansibirini. Como decía al inicio del programa, vamos a estar mencionando sobre el documento Análisis DAFO de Israel, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, publicado por la internacionalista Alejandra Sansibirini para Lisa News, que Lisa News está ligado directamente al Instituto Lisa, que se encarga de enseñanzas sobre cuestiones de relaciones internacionales, inteligencia, ciberseguridad, derechos humanos, etcétera. Debe quedar claro que esto no es una columna paga, es un material que hemos querido compartir porque nos ha parecido bastante valioso y que lo que vamos a hacer es ir leyendo el documento e ir también haciendo comentarios e interpretando y reinterpretando algunos de los elementos que la autora Sansibirini ha planteado. Y comienza de la siguiente manera: en el contexto del reciente conflicto entre Israel y Palestina, protagonizado por el grupo terrorista Hamas, es esencial adentrarse en el conocimiento profundo de los actores involucrados. Por esta razón, Alejandra Sansibirini, alumna del máster profesional de analista internacional y geopolítica del Lisa Institute, propone un análisis DAFO de las características y cualidades de Israel. El artículo tiene como objetivo arrojar sobre este desafiante escenario y comprender mejor la dinámica de este conflicto en curso.
con motivo del estallido del conflicto entre Israel y Palestina, concretamente el grupo terrorista Hamas, resulta imperante conocer en profundidad a estos actores. Todo comenzó el pasado 7 de octubre cuando Hamas inició un ataque sorpresa contra Israel. Primero lanzaron miles de cohetes hacia el sur y después decidieron cruzar la frontera atacando en varias localidades cercanas. Ante este ataque, las autoridades israelíes no hicieron esperar su respuesta e iniciaron un ataque inmediato bombardeando la franja de Gaza. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, declaraba así que Israel se hallaba oficialmente en guerra. Este conflicto ha evolucionado hasta convertirse en una crisis humanitaria insostenible debido a que Israel anunció un asedio total de Gaza, privando al territorio de electricidad, combustible y la entrada de alimentos y agua. Como consecuencia, los civiles palestinos se encuentran en una situación crítica. Para comprender más en profundidad este conflicto y su largo recorrido por la historia, conviene conocer a Israel, estudiar sus características y cualidades. Bueno, esta es la introducción del documento. No voy a entrar a profundizar en este aspecto, digamos, relacionado. Podría refutar algunos de los puntos, por ejemplo, la cuestión del asedio total que se señaló en algún momento, incluso cortando suministros de electricidad y agua, ¿verdad? Recordemos que en algún momento hemos señalado el porcentaje de agua que Israel le brinda a Gaza y es el tema de la electricidad y de otros recursos que al final de cuentas pues Israel no está obligado necesariamente a brindarlos debido a que Israel desocupó Gaza en el 2005. Pero de nuevo, esto es solo la introducción, no me quiero desgastar mucho en esta parte, prefiero ir viendo todo lo demás del análisis FODA o el análisis DAFO que ella ha realizado para ir discutiéndolo y conversando respecto a esta posición. En cuanto a los desafíos y debilidades en Israel, señala como primer aspecto que Israel es un estado que se encuentra envuelto constantemente en conflictos regionales. Existe una gran inestabilidad en la región debido a los conflictos entre los países vecinos, además del suyo propio con Palestina, creando así tensiones constantes. Aún así, los esfuerzos para llegar a una solución entre dos pueblos han sido ineficaces, lo que supone una cierta debilidad para poder resolver conflictos. Una realidad completamente eh, pues palpable, ¿verdad? Eso que plantea la autora de que ha sido una situación que a lo largo de los años se ha perpetuado y ha ido pues creciendo y la poca efectividad que han tenido las medidas y las propuestas para llegar a una solución nos han empujado a las circunstancias en las cuales pues se encuentra en estos momentos el conflicto, llevando incluso a que la solución de dos estados para dos pueblos no se puedan llegar a resolver de una manera bastante efectiva. Como segundo aspecto, Israel se encuentra parcialmente debilitada por sus limitados recursos naturales, lo que afecta su seguridad energética y económica. Este problema implica la dependencia e importaciones de varios recursos para poder satisfacer las necesidades, todas las necesidades básicas de su población. A pesar de que Israel es una de las economías principales en el mundo, se enfrenta a importantes retos en cuanto a los recursos que tiene a su disposición. Este es un factor importantísimo que señala la autora Sansibirini con respecto a la situación de Israel, por cuanto en Israel si hay un elemento que no es, digamos, necesariamente un punto de ruptura, un punto de quiebre bastante importante es la posesión de recursos estratégicos, ¿verdad? Hasta hace pocos años apenas empezaron a descubrir los primeros yacimientos de gas que han generado también una serie de tensiones. Una parte de estos yacimientos están cerca de las costas de Gaza, ¿verdad? Muy cerca también de la frontera con Egipto, y la otra parte que ha sido una fuente de disputa en el caso libanés. El caso del petróleo, pues evidentemente es un elemento que escasea, no estamos hablando de un país rico como en el caso de los países del Golfo o la propia Siria u otros países que están cerca de la región, Egipto también. Y esto pues genera de que exista una condición de dependencia estratégica con respecto a otros actores, ¿verdad? Y esto, en cuanto al tema de las limitaciones de recursos estratégicos, hace que tenga esa circunstancia, ¿verdad? Bastante marcada. Por último, señala la autora, tiene escasas reservas de petróleo y su producción de carbón es mínima, lo que provoca que el país sea dependiente de la importación de estos recursos y que exponga a la economía a las exigencias del mercado internacional e interrupciones en el suministro en caso de conflicto, ¿verdad? En este punto
pues se han buscado alternativas, ¿verdad?, a lo largo de los años para poder seguir manteniendo una autonomía energética en algunos aspectos y se ha tratado también de innovar para poder buscar también algunas salidas y soluciones al tema, ¿verdad? Se habla, incluso se dice por ahí que pues la escasez o la necesidad de la madre de la innovación, Israel ha sabido, digamos, jugar con ese aspecto de una manera bastante eficaz a lo largo de los años. Señala después, Israel se caracteriza por un clima cálido y seco en las zonas meridional y oriental del país, además de una topografía que consta de una llanura costera baja, desiertos en el sur y el este y montañas en la parte central del territorio. Debido a estas características, existe una importante escasez de agua y una producción mínima de agricultura u otros alimentos. Israel ha tenido que desarrollar una estrategia energética centrada en fortalecer la seguridad alimentaria del país, haciendo especial énfasis en el uso de energías renovables. Aparte de esto, pues es importante señalar dentro de los aspectos mencionados por la autora, que Israel ha logrado también poder reutilizar el agua que consume, ¿verdad? E incluso los procesos de desalinización ha sido uno de esos grandes elementos, lo mismo que los tipos de agricultura implementados como el sistema de riego por goteo que ha sido muy pues, sustancial. Entonces es importante hacer ese énfasis en cuanto a esta parte, ¿verdad? La seguridad alimentaria se ha visto comprometida en algún momento, pero aún así sigue manteniéndose hasta la época actual la situación, digamos, de estabilidad para la población civil. Para finalizar con las debilidades, Israel presenta varios problemas socioeconómicos, aunque tiene una economía avanzada. Israel se enfrenta a desafíos como la desigualdad y el alto costo de vida. La desigualdad se ve reflejada en la distribución de la riqueza e ingresos entre la población, sobre todo en grupos étnicos y regiones con mayores tasas de pobreza y menos oportunidades. El alto costo de vida también supone un problema persistente afectando a la vivienda, la educación, los servicios de atención médica. Israel se encuentra entre los países más desiguales del mundo, de acuerdo al último informe mundial de desigualdad 2022. Este punto es muy delicado, ¿verdad?, para Israel a la hora de poder analizarse en todo su contexto. De hecho, entre los países de la OCDE en estos temas de igualdad y de desigualdad, Israel sí está muy marcado, digamos, en algunos aspectos. Hay población a lo interno de Israel que sufre algunos problemas de desigualdad, ¿verdad? El caso de poblaciones jaredín, ¿verdad? De ultraortodoxos, algunos incluso no por una cuestión propiamente de la estructura del Estado, sino de su propia organización interna, ¿verdad? Incluyendo grupos que no se asimilan o no se involucran dentro del Estado por cuanto no lo reconocen políticamente, y lo mismo ocurre con algunas aldeas árabes y la formación y el impulso de algunas comunidades árabes israelíes que también se ven muy marcadas. Esto sí es un detalle bastante importante con la cuestión de la desigualdad y el tema también de los elevados costos de vida. Tel Aviv, por ejemplo, es una de las ciudades más caras del mundo, creo que está rankeada entre las principales ciudades con precios más elevados, ¿verdad? Es un país completamente aparte del resto del territorio, y esto sí, digamos, es un factor que señala la autora que para nosotros es también importante poder hacer ese énfasis que realiza propiamente en este caso la internacionalista Sansibirini. Ahora vamos a comentar los riesgos y amenazas para Israel según este artículo que estamos leyendo y analizando
menciona que los conflictos armados en la región representan una constante amenaza para la seguridad israelí, influenciados por cuestiones históricas, políticas complejas, la presencia de grupos militantes y conflictos sin resolver. Asimismo, el terrorismo se ha arraigado en Oriente Medio y tanto los ataques internos como externos siguen siendo motivo de preocupación constante para los gobiernos locales. Este tema es delicadísimo y muy bien abordado y resumido por parte de la autora. La cuestión de los conflictos en la región, en este caso para Israel, tienen varios enfoques, ¿verdad? Generalmente todos los conflictos nosotros los vemos analizados desde una perspectiva únicamente territorial. Lo cierto del caso es que en la situación de Israel y Palestina, y también de Israel con Irán y de Israel con otros actores, el tema trasciende solamente lo territorial, tiene que ver cuestiones de carácter histórico, como bien se menciona ahí, pero también hay un factor religioso que es muy marcado, ¿verdad? Acá el factor de la religión, que es un punto de ruptura y un punto también de diferencias entre el mundo musulmán y el mundo no musulmán, hace que esto sea un elemento que mantenga las inestabilidades, ¿verdad? Porque en algunas concepciones dentro del mundo islámico, la idea de que un gobierno no musulmán esté gobernando territorios que en algún momento fueron parte de estados islámicos o de califatos islámicos no es bien visto. Entonces esto genera muchos anticuerpos y incluso vemos que genera muchos rechazos con la población civil. No así, digamos, los acuerdos de paz que se han logrado implementar se han hecho principalmente con gobiernos y no necesariamente entre poblaciones, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de los conflictos para Israel son muy delicados porque cada conflicto tiene su propia naturaleza y su propia convicción. Sí es importante señalar que más allá de una cuestión material y más allá de una cuestión también geopolítica, hay un elemento ideológico religioso que está muy marcado y muy arraigado en el conflicto en general. El segundo punto dice la posible presencia de armas nucleares en la región, especialmente por parte de Irán, Arabia Saudita y confirmada por Israel, añade una dimensión adicional al riesgo de conflictos, intensifica las tensiones y aumenta la preocupación por la seguridad en la región. Ojo, acá hay pues varios aspectos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, que siempre se ha argumentado de que Israel tiene armas nucleares, lo cual pues se habla de que se ha confirmado, pero Israel no acepta ni rechaza. Sabemos que Israel no es ratificante del protocolo de no proliferación nuclear, todo lo contrario, y de alguna manera ha intentado utilizar el factor del desarrollo nuclear como un elemento persuasorio. Ojo, desde mi perspectiva muy personal y posiblemente la perspectiva de otros analistas, el tema nuclear ya no es persuasivo, ¿verdad? Ya no se puede hablar de una persuasión tan abierta porque sabemos que el uso de este tipo de equipo o de armamento no, nos sugiere, digamos, una situación mucho más extrema que eventualmente sería más dañina que el solo hecho de poder utilizarlo para una cuestión de sobrevivencia. Eso sí, genera, digamos, una noción o una idea de equilibrio o de estabilidad favorable, en este caso, al país que posee este tipo de material o de este tipo de capacidades, ¿verdad? Israel tiene componentes asociados a lo que se llama popularmente la triada nuclear, que incluye el uso de misiles, ¿verdad? De equipo balístico para poder lanzarlo con capacidad nuclear, también los tipos de avión que se pueden utilizar para esto, barcos y submarinos que también tienen estas capacidades. Y lo que se busca es que estas mismas capacidades no las llegue a implementar en algún momento Irán porque empieza a generarse un elemento de desequilibrio para, digamos, en este caso, la estabilidad favorable, no solamente a Israel, sino a los países occidentales que tienen alianza con Israel. Y esto también podría eventualmente lanzar a la región a una carrera nuclear, ¿verdad? Que podría ser a largo plazo una cuestión completamente insostenible. Entonces, por eso es que se habla de esta cuestión de los riesgos nucleares y también en algún momento, aunque la autora menciona Irán y Arabia Saudita, también se ha mencionado que aparte de Arabia Saudita, que tiene intereses en desarrollar
energía nuclear, incluso para uso balístico, uso bélico. En algún momento se ha planteado que también Turquía quiere, digamos, desarrollar esto, que de hecho de los primeros países dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte en cuanto a poderío militar, Turquía es el segundo país más poderoso de la alianza junto con Francia, quitando, digamos, este factor nuclear, ¿verdad? Que es quizás el que genera algún tipo de desequilibrio o que genera algún tipo de ruptura y demás, y por lo tanto, si Turquía lograse también entrar en esta carrera, pues el riesgo también de una nuclearización y de una tensión debido a la posesión de este tipo de armamento sería mucho mayor, no solamente, digamos, para la región del Medio Oriente, sino para el mundo en general por la cantidad de países que estarían aumentando en cuanto a sus capacidades de desarrollo nuclear. El otro aspecto, bueno, habla que Israel opera bajo un sistema de economía de mercado, depende en gran medida de la importación de materias primas y recursos energéticos. A pesar de esto, ha logrado construir un sector de alta tecnología e innovación extremadamente avanzado y competitivo a nivel global. Por supuesto, acá menciona, digamos, algunas de las características de este país que ha sido denominado The Startup Nation debido a toda su labor que a lo largo de los años ha logrado implementar en cuanto a los esquemas de innovación y de desarrollo favorable, digamos, a transformar estas carencias que tienen en cuanto a recursos en oportunidades en cuanto al desarrollo tecnológico que también les ayudó para poder impulsar los denominados acuerdos de Abraham, ¿verdad? Y las alianzas con países como los Emiratos Árabes. Sin embargo, estos logros también plantean desafíos económicos. A medida que otros países en todo el mundo avanzan en el desarrollo de sus sectores tecnológicos, Israel se enfrenta a una creciente competencia en el mercado internacional, lo que podría dificultar su posición en el ámbito tecnológico. En la actualidad, Israel se encuentra inmerso en una reforma completa de su estructura económica, lo que implica reducir su competencia para poder centrarse en llevar a cabo estos cambios con éxito. A pesar de todo, Israel no se siente tan amenazado en cuanto a la parte económica. Han tenido, digamos, una caída a principios de este año debido incluso a los temas de la guerra y tener que enfocar mucha parte de la economía en una economía de guerra. Y por el otro lado, en cuanto a la cuestión de la innovación, Israel lo que hace a través de estas oportunidades es ir creando también otras fuentes y otros mecanismos, ¿verdad? No, no por nada también a nivel de la cultura israelí existe el concepto de la chutzpah, ¿verdad? La yutzpe, como se llama también popularmente, que es pues ser un poco atrevido, un poco intrépido, ¿verdad? Un poco lanzado de alguna manera para poder desarrollarse y tener esta concepción y no perder, digamos, la posibilidad de seguir siendo competitivos. Ahora bien, en cuanto a los puntos de fortalezas y ventajas de Israel, lo que menciona Alejandra Sansibiri en su análisis es, en primer lugar, que de acuerdo al ranking de fuerza militar del año 2023,
Israel se posiciona en el puesto 18 de 145 países analizados y en el cuarto puesto de los países de Medio Oriente. Su potencia militar es avanzada y se encuentra bien equipada con tecnología militar de vanguardia y un servicio de inteligencia eficiente conocido como el Mossad, ¿verdad? Que el Mossad es la inteligencia israelí que funciona más que todo a nivel externo, y dentro de Mossad existen diferentes escuadrones de operación, ¿verdad? Uno de esos es el Kida Mossad, que es el que se encarga de hacer asesinatos selectivos en casos de persecución a algunos eh, miembros, digamos, de grupos terroristas u organizaciones que tengan problemas contra Israel que puedan ser una amenaza, pero hay otras organizaciones, ¿verdad? Y hay células dormidas también en diferentes partes que eventualmente puedan funcionar. En esto del poderío militar, lo interesante de la propuesta, que obviamente no lo plantea la autora, pero que lo podemos mencionar, es que durante mucho tiempo se ha tenido un mito de que Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. O sea, sí, pero no. Vemos que está rankeado de 145 países del análisis del ranking militar, está posicionado en el número 18, o sea, no tiene ni siquiera la capacidad de estar entre el top 10 de países más importantes en el rango militar. Esto no quiere decir que sea menos efectivo, por supuesto, porque también hay algunos otros factores en cuanto al tamaño de las fuerzas militares, capacidades y demás que se meten dentro de este ranking y lo hace, digamos, eh, que el análisis sea un poco más profundo. Además, hay que considerar que el tamaño del Estado de Israel como territorio obliga a que parte de sus Fuerzas Armadas tengan que estar constantemente en movimiento debido a que ya las fronteras tal cual están concebidas hasta la época actual no son fronteras defendibles al 100% y requieren que constantemente haya una movilidad porque cualquier ataque masivo en un ambiente de guerra total podría ser un riesgo significativo para la estabilidad y la subsistencia del Estado, ¿verdad? Ya lo tienen esto completamente interiorizado desde las guerras del 48, la guerra del 67, la guerra del 73, y creo que ya lo están empezando a asimilar en cuanto a los modelos de guerra urbana y de guerras modernas que tenemos en la época actual, ¿verdad? Que también hay grupos irregulares que podrían convertirse en un riesgo para la existencia de Israel. El segundo punto que menciona la autora dice que gracias a su significativa inversión en investigación y desarrollo a lo largo de los años, Israel ha logrado establecer una industria de defensa pionera. Su tecnología militar de vanguardia abarca una amplia gama de sistemas y equipamiento. Además, el país cuenta con un gran contingente de Fuerzas Armadas altamente capacitadas y completamente equipadas en sus tres ramas, Fuerza Aérea, Terrestre y Naval. Y la parte de inteligencia, que es súper importante, ¿verdad? Que no menciona la autora en esta parte, ya la mencionó arriba, pero que nos da a entender ese rol tan importante que tienen las Fuerzas Armadas. Además que hay una profesionalización de las Fuerzas Armadas que permiten hacer una mezcla entre la parte de desarrollo tecnológico, la educación del Estado también, ¿verdad? Que está vinculada mucho en algunos aspectos con el ejército y la obligatoriedad que existe hasta este momento del enrolamiento militar, que tiene una serie de críticas y que se han planteado incluso reformas que no se han logrado hasta este momento, pero que las Fuerzas Armadas de alguna manera es uno de los grandes baluartes del Estado porque incluso ayuda al desarrollo de cuestiones como la innovación. Hay aplicaciones que empiezan siendo de uso militar que se utilizan por un tiempo determinado y posteriormente cuando ya se ha logrado superar, digamos, esa tecnología, se le quitan las capacidades militares y se utiliza también para uso civil de manera muy controlada. Israel ha cultivado relaciones amistosas y acuerdos internacionales con diversas naciones, destacando su estrecha relación con Estados Unidos. Esta alianza ha facilitado el intercambio de tecnología militar, así como la capacitación y apoyo logístico en sus respectivos ejércitos. Esta colaboración estratégica se ha traducido en beneficios mutuos, tanto a nivel político como militar, fortaleciendo la posición de ambos países en el escenario mundial e internacional. Esto es un punto pues bastante claro, ¿verdad? No hay mucho que agregar. Sí, tal vez podría señalar de que ha sido una relación evolutiva,
no es que desde el inicio Israel tuviera una relación tan estrecha con los Estados Unidos, sino que en algún momento dentro del marco de la Guerra Fría se logran fortalecer estas relaciones debido a los vínculos que la Unión Soviética había forjado con enemigos de Estados Unidos en el mundo del Medio Oriente, lo mismo que otros países, y esto llevó a que se pudiera, digamos, gestar este apoyo. Brasil recibe unas sumas importantes en cuanto a millones de dólares a través de la inversión que se hace en sus Fuerzas Armadas, pero también por el otro lado hay que señalar de que Estados Unidos tiene también otros países con los cuales mantiene importantes vínculos en el Medio Oriente para poder seguir teniendo relaciones de control y relaciones de influencia. En las zonas del Golfo, ¿verdad? Está Qatar, que además tiene problemas con Israel, aunque al mismo tiempo de manera solapada tiene relaciones o vínculos con Israel, pero también están, digamos, países como Arabia Saudita, que es uno de los grandes también benefactores en la época actual de la inversión en cuanto a armamento por parte de Estados Unidos. El caso de Egipto, que también entra en ese mismo rango, que es importante también de mencionar para que no pensemos que solamente existe un vínculo bilateral entre dos estados, que serían Israel y en este caso Estados Unidos, sino que es un elemento un poco más amplio, más complejo, menos, eh, ¿qué podríamos decir? Menos lineal como se quiere plantear o simplificar. Por suerte, hay analistas, digamos, que pueden profundizar un poco más en esto, ¿verdad? Bueno, en este caso, la analista Sansibirini lo menciona de una manera bastante interesante y lo que hacemos es ampliar en cuanto a los conceptos. Y para concluir en este apartado, dice que es fundamental destacar el aspecto socioeconómico de Israel. El país cuenta con una población altamente educada y motivada, respaldada por una cultura que valora profundamente la educación y la innovación. Según el índice de capital humano del Banco Mundial, Israel obtiene una destacada puntuación de 0.7 en una escala de 0 a 1, ¿verdad? Entre más cerca del 1, mejor ubicado se encuentra, entre más alejado del 1, mejor, peor, ¿verdad? Ubicado se encuentra. Israel está a punto 3 de estar en el 1, ¿verdad? Como otras sociedades, pero no deja de ser, digamos, un aspecto destacable de que Israel sí esté en ese rango tan alto de lo que es la cuestión del capital humano. También señala, para cerrar, digamos, este apartado, que la sociedad israelí prioriza el conocimiento y la formación de su población como un pilar fundamental de su cultura. Como último elemento desarrollado por este artículo de Alejandra Sansibirini para Lisa News, que es parte del Lisa Institute, habla de las oportunidades y perspectivas de Israel, ¿verdad? Donde ya hace sus últimos planteamientos en este FODA, en este DAFO que ella llega a implementar sobre la situación israelí. Y dice en primer lugar que Israel debe continuar fortaleciendo su colaboración a nivel internacional, ya que el crecimiento de esta cooperación podría conducir a avances significativos en áreas claves como la investigación, la tecnología, el desarrollo y la seguridad a nivel nacional. Para lograr estos objetivos, Israel debe atraer inversiones extranjeras adicionales
que impulsen el crecimiento económico y fomenten la innovación en el país. Esto es un punto muy interesante y bastante valioso que aporta la autora, por cuanto sabemos que las relaciones internacionales modernas se basan principalmente en un binomio, que es el binomio de la cooperación entre estados y el conflicto entre estados, ¿verdad? O entre bloques también puede ser. Entonces, al entender de que entre más cooperación haya entre estados o entre actores del sistema, esto puede ayudar no solamente a una cuestión de impulso económico, sino incluso de sobrevivencia del Estado y de estabilidad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este planteamiento hace que sea muy valiosa la idea y la noción que se ha venido planteando a través de esto, ¿verdad? Y la necesidad que tiene Israel también de poder atraer otros tipos de capitales que le permitan diversificar un poco sus condiciones o sus esquemas a nivel interno. Como segundo punto, menciona otra de las grandes oportunidades que Israel debe aprovechar es el reciente desarrollo de las energías renovables. Dado que Israel tiene una importante escasez de recursos naturales, la inversión de su economía en energías renovables podría proporcionar una fuente sostenible de energía, dejando atrás el gas natural, el petróleo o el carbón. Ya en 2020 Israel pudo generar el 7% de su consumo de energía gracias a la energía solar. El gobierno israelí ya ha planteado aumentar su capacidad de generación de energía renovable al 30% de su producción de energía total para el año 2030. Esto no voy a añadir mucho, me parece que es un planteamiento bastante importante que incluso otros países, sumando, digamos, los países petroleros y las economías que dependen de este mercado, lo señalan, digamos, con mucha insistencia la diversificación económica, que incluso lo estamos viendo en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ¿verdad? Que son países petroleros y dependientes de este tipo de economías y que al final de cuentas, con la diversificación, lo que buscan son eh, nuevos mecanismos, tanto para generar riqueza como también para poder dejar esa cuestión de dependencia estratégica. Otro punto señalado es que el turismo también se presenta como una valiosa oportunidad para Israel que podría potenciar este sector capitalizando su rica historia y su fascinante cultura. Actualmente el gobierno, el Ministerio de Turismo está inmerso en la actualización de su estrategia para el año 2030, que es una fecha pues, bastante importante a nivel internacional que se ha marcado en los últimos años, con el objetivo de recuperar la afluencia de visitantes que se vio afectada por la pandemia de COVID-19 y cumplir con las metas establecidas para ese año. Entre las iniciativas planificadas se encuentra el desarrollo de zonas rurales mediante nuevos proyectos como el turismo vitivinícola y el turismo de aventura con el propósito de atraer a una mayor diversidad de turistas. Bueno, el turismo en el Medio Oriente, en algunas zonas de África, es uno de esos factores que generan mucha riqueza y que generan también muchas fuentes de empleo, ¿verdad? Entonces, definitivamente que el turismo tiene que tener un empuje y debería también incluso servir como una forma de generar puentes de negociación y de diálogo con otros países con los cuales Israel no tiene tensiones o incluso con algunas zonas con las que tiene tensión que podría eventualmente tener un impulso y crecimiento económico que pueda ayudar un poco al diálogo entre estados. El mismo tema del conflicto palestino-israelí, si tiene un aterrizaje diferente en un futuro no muy lejano, podría también ser un factor que podría ayudar a dar, digamos, otra cara, ¿verdad? No sé, soñemos un poco algún tipo de relación más formalizada entre Israel y el gobierno que quede en Gaza, que pueda permitir que haya un turismo cada vez más sostenible, cada vez más fuerte hacia las regiones de Gaza, ¿verdad? Previendo de que es una zona donde las playas son muy atractivas, ¿verdad? En algún momento incluso antes de la guerra había un balneario cerca de la frontera con Egipto en el cual iba una importante cantidad de palestinos gazatíes con un ingreso económico mucho mayor que la media y por supuesto mucho mayor que aquellos asentados en las zonas del norte de la franja, donde se establecen principalmente los asentamientos de refugiados, los llamados campos de refugiados, más hacia el sur, más hacia el centro y hacia el sur, se ubicaba, digamos, población con un poco más de acceso económico y de facilidades
que podría, digamos, servir como ejemplo en ese pasado de que se puede desarrollar y darle un impulso al turismo, incluso, digamos, en medidas de diálogos de paz. Y finalmente, el último punto desarrollado por Alejandra Sancivirini es que Israel debe aprovechar y promover los acuerdos de paz con las partes involucradas en los conflictos, lo que contribuirá a mejorar la estabilidad tanto en la región como en su propio país. A lo largo de décadas, Israel ha enfrentado un prolongado estado de conflicto, pero ahora tiene la oportunidad de moldear un futuro diferente para su nación, tomando decisiones que promuevan la paz. Ese es, digamos, todo el artículo desarrollado por Alejandra. Ese último punto lo suscribo totalmente. Me parece que hay que aprovechar todos los medios y todos los canales existentes para poder abrir puentes de diálogo y conversaciones y discusiones con respecto a la paz. Y definitivamente, como lo he mencionado en otros espacios, últimamente he tenido la posibilidad de compartir estas ideas en espacios académicos donde he planteado de que la discusión estéril sobre la cuestión del conflicto y seguir dando vueltas sobre culpables y sobre también responsables, culpables, en la historia de quién fue primero, si el gallo, si la gallina o el huevo, que quién llegó primero y quién debe establecerse, ya debería irse superando y toda discusión que surge a partir de este momento debería ir enfocada en poder ir gestando alguna medida para poder llegar a algún proceso de negociación hacia la paz, ¿verdad? Obviamente la paz hay que irla construyendo y esta construcción requiere de ir generando también ambientes de confianza. Sin embargo, también la paz requiere de una educación hacia la paz. La paz no es algo, digamos, que se pueda sencillamente apaciguar o imponer a cambio de una creencia con respecto a la ausencia de guerra, ¿verdad? Sino que la paz es algo que se debe ir desarrollando, incluso educando hacia el respeto y la aceptación del otro, ¿verdad? Que creo que ha sido un gravísimo problema, lo hemos visto muy marcado incluso en estos ataques de Hamas contra Israel, donde hay una negativa a aceptar la existencia de un Estado judío, pese a que en teoría la Autoridad Nacional Palestina, de la cual también Hamas es parte, reconocen ese derecho de existencia de Israel. Y es obviamente crucial también la necesidad de que ese reconocimiento no sea solamente un reconocimiento hacia el Estado como territorio desde una perspectiva simplemente de espacio físico, sino un reconocimiento hacia la naturaleza del Estado y la forma en la que fue concebido con un pueblo que es el pueblo judío, que es quien establece finalmente Israel como Estado y ese derecho que pueden tener para seguir sobreviviendo. De igual manera, por supuesto, los palestinos tienen derecho a desarrollar su Estado, a crecer, a ser autónomos y a no depender, digamos, de las situaciones con Israel, pero para todo esto hay que seguir trabajando en una cultura de paz que pueda implementarlo. El artículo en general, como les decía al inicio del programa, se encuentra en lisanews.org, donde lo pueden encontrar. Lisa Institute es un centro que forma, digamos, personas en temas internacionales bastante interesantes. Me lo encontré, de hecho, buscando información para otro tipo de trabajo que realizo desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de análisis, y me pareció demasiado oportuno, ya que esta semana ha sido un poco complicada para poder entrevistar, digamos, a alguna persona debido a mis propias responsabilidades en mi trabajo, poder, digamos, no desaprovechar la oportunidad de crear siempre una columna semanal y explicar, digamos, algún elemento interesante que haya encontrado para poder hacer análisis. Entonces, de esta manera vamos a ponerle fin al programa del día de hoy. Agradezco que hayan aprovechado el espacio. Ojalá podamos seguir discutiendo estos temas y otros similares y que podamos seguir creciendo y desarrollando algunos aspectos que nos puedan ayudar a ir forjando esta cultura de paz que tan necesaria es en una región tan tensa y tan compleja como lo es Oriente Medio. Nos escuchamos la próxima semana. Creo que la próxima semana tendremos un invitado especial. No vamos a revelar por el momento de quién se trata, no vamos a hacer spoiler, pero espero la próxima semana no tener que realizar
un monólogo, aunque en lo particular el ejercicio me pareció bastante bueno y me pareció bastante enriquecedor incluso para mi propio conocimiento. Y también voy a ver la posibilidad en algún momento de conversar directamente con Alejandra Sancivirini para que profundicemos un poco más en esto que ella ha planteado con respecto a Israel, pero también, como les mencioné en algún momento, con respecto a otras regiones donde ella también ha hecho sus propios análisis. Entonces, por esta semana vamos a terminar hasta acá y nos escuchamos la próxima semana con otro programa de este podcast que hemos denominado Visión de Oriente Próximo. Que esté muy bien. Chao.